en el Salmo 119. Vamos a ver el versículo 105, es el salmo más grande. Y vamos a escuchar hoy un mensaje donde Dios ha preparado a través de estos días para nuestras vidas. Y Dios quiere recordarnos de algunas cosas que tal vez muchas veces en nuestro caminar se nos olvida. Pero cada día Dios está ahí para recordarnos, para animarnos. Dice el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una vez más: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre, te damos gracias una vez más y no nos cansamos de darte gracias, Señor, porque tenemos la vida, estamos con salud y estamos en el lugar preciso para poderte adorar, Señor, porque nos das el tiempo, nos das este privilegio de poder estar aquí, Señor. Yo te ruego por aquellos, mis hermanos, que por sus trabajos no pudieron asistir, aquellos, Señor, que están en sus casas y otros que tal vez están enfermos, Señor, hoy pedimos por ellos. Hoy mismo, Señor, también intercedo y te pido por José. Sabemos que está pasando el tiempo muy difícil, Señor, con esa enfermedad, pero creemos en tu gracia, en tu poder, en tu soberanía, Señor, que tú puedes sanarlo, tú puedes hacerlo nuevo otra vez, porque tú nos formaste, tú nos hiciste, Señor, y nos pusiste cada miembro, Señor, en todo nuestro ser. Tú eres Dios y tienes el poder para hacernos nuevamente, Señor. Está en tus manos, José, y que se haga tu voluntad. Y los que estamos vivos podamos vivir estos días como si fueran los últimos días, Señor, aquí en la tierra. Espíritu Santo, ábrenos el entendimiento para poder entender la voluntad del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estaremos viendo cosas que la palabra de Dios nos dice. Primero, el Salmo 119, 105 que leímos, dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. En el momento de la oscuridad, ¿qué es lo que necesitamos? Una lámpara. Donde no hay una lámpara, necesitamos un candil. Necesitamos algo que nos alumbre. ¿Por qué? Porque en la oscuridad es fácil tropezar y fácil caer y fácil de quebrarnos la mano, el pie, o bien nos rompimos la cabeza. Y yo quiero llevarlo más allá de lo que muchas veces leemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué Dios, por medio del salmista David, en una acción de adoración, porque ese es una alabanza del salmista David, donde está reconociendo la importancia de la palabra de Dios como la lámpara y como la lumbrera que alumbra el camino donde quiera que vayamos? Muchas veces se nos olvida la importancia de la palabra. Se nos olvida que la palabra es tan poderosa que ella nos aumenta la fe, la palabra nos fortalece, la palabra nos da sabiduría, la palabra nos lleva a conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué cree usted que muchos creyentes caminan con temor? Caminan con miedo. ¿En qué les va a suceder? La respuesta es la siguiente: porque en el camino solitario, en la oscuridad,
¿qué hay? Hay miedo. Pero cuando está la claridad, cuando está la luz, el miedo desaparece. Así es con la palabra de Dios. Cuando usamos la palabra de Dios todos los días, cuando vivimos la palabra de Dios todos los días, esa palabra en el momento de la situación, en el momento de la tribulación, en el momento de la enfermedad, en cualquier momento opositor, es la palabra de Dios que nos alumbra la mente, que nos recuerda que no estamos solo en la oscuridad, que no estamos solo caminando en el valle de sombra de muerte. La palabra, que es la lámpara, que es la luz y la lumbrera, alumbra nuestro camino. ¿Qué hace la palabra? La palabra nos guía. ¿Para qué nos guía? Para librarnos de ciertas formas de comportamientos negativos. ¿Por qué cree que muchas veces hay mucho negativismo en el creyente? Porque ha olvidado el principio de la palabra. La palabra es como una lija que usa el carpintero cuando no había herramientas como las de hoy. Usaban lijas de diferentes números para tallar la madera y dejar la madera lista para hacer el mueble más precioso. Bueno, la palabra de Dios es lo que hace. Ella nos guía, nos informa, nos dice por dónde debemos caminar y qué caminos evitar para no caer en lo negativo, para no caer en lo malo. La palabra de Dios nos guía positivamente, nos enseña el camino correcto. Por eso, si usted lee el libro de los Hechos, encontramos ahí que los apóstoles siempre encargaron la palabra. El apóstol Pablo, aún estando preso, le encargó a Timoteo y le encargó a otros líderes que enseñaban en las congregaciones de la importancia de la palabra. Por eso la iglesia primitiva era una iglesia con poder. Era una iglesia que confiaba en Dios. ¿Por qué confiaba en Dios? Porque leía la palabra, comía la palabra, y la palabra les recordaba cada día la importancia de confiar en Dios. La palabra nos enseña lo correcto. Dice el mismo Salmo 119, vamos a leer del 9 al 11. Aleluya. Decíamos que es el salmo más grande en la Biblia. Y dice los versículos del 9 al 11: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Quiero ir por parte. Aquí hace una pregunta. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Poco. Hoy vemos van por camino. En vez de seguir, de caminar el camino en el cual Dios los ha llamado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Joven, si como joven no se guarda la palabra, si como joven no atesoramos la palabra, si como joven no encarnamos la palabra en el corazón,
tu camino será un camino contaminado. El único medio de guardar, de limpiar tu camino es cuando guardas la palabra, cuando honras. La palabra guardar está hablando de honrar, de reverenciar, de hacer. El 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Dice, con todo mi corazón te he buscado. Esto debe retumbar en el cristianismo actual. Hermanos, si el cristianismo actual buscáramos la palabra de Dios con todo nuestro corazón, diríamos, como dijo David, Señor, no me dejes que me desvíe de tus mandamientos. Padre, no permitas que yo peque contra ti. Estaríamos atentos a los asuntos, a los negocios del Señor. El 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La única manera de no pecar contra Dios es guardar la palabra. ¿Por qué razón? Escuche esto. Cuando guardamos la palabra y la tentación se pone frente de nosotros, como tenemos guardada la palabra, el Espíritu Santo nos recuerda que no debo caer en tentación. Pero cuando no se guarda la palabra, se nos olvida y somos fáciles en caer en la tentación. Jesús fue tentado. El ser tentado no es pecado. Ahora, ¿por qué Jesús, hablando humanamente, no cayó en la tentación? ¿Por qué? Porque guardó la palabra. Porque dijo, escrito está. Porque Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y como Jesús tenía guardada la palabra, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero cuando la palabra de Dios no está en nuestro corazón y en nuestra mente, Satanás nos ataca a través de la tentación. Y como no tenemos argumentos con la palabra, se cae redondito. Hermanos, la palabra debemos tenerla como una posesión preciosa, como una heredad de gran valor. Por lo tanto, evitemos olvidar la palabra. Mire, hermanos, la prueba está, y Dios lo sabe, que muchos cristianos hoy, lunes, martes, miércoles, no han agarrado la Biblia para estudiarla. ¿Por qué razón? Porque la Biblia la tienen solamente para venir los miércoles o los domingos. No la tienen como la palabra que les sustenta, como una posesión preciosa, como una heredad de gran valor. Evitemos olvidar la palabra, de no comer de ella un día. Ahora, yo he escuchado a muchos cristianos, he visto a muchos cristianos que van de eventos en eventos buscando una palabra de Dios, buscando a que Dios les hable, que Dios les dé una palabra. Hermanos, el único lugar donde Dios le puede hablar y darle una palabra es a través de la Biblia. Es a través
de eso que está escrito a través de las santas escrituras. ¿Quiere usted oír la voz de Dios todos los días? Entonces lea la Biblia como la palabra de Dios que es. Muchas veces nos han enseñado que para ser llenos del Espíritu Santo hay que ayunar muchas veces, hay que orar. Bueno, hay que orar, hay que ayunar. Pero ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? La palabra es muy clara. ¿Qué dice la palabra de Dios que es? La palabra de Dios es vida y es espíritu. Entonces, cuando queremos ser llenos del Espíritu Santo, tengo que orar, sí. Tengo que ayunar, sí. Pero el ayuno no es para decir, Señor, yo no. El ayuno es un acto de adoración, donde yo reconozco que dominar mi carne, pero es como un acto de adoración. Pero el llenarme del Espíritu Santo es a través de la palabra de Dios que como todos los días. Ser lleno del Espíritu Santo no es brincar, no es dar vueltas, no es tirar a la gente, no es hablar en lenguas. Ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, es todo lo contrario de lo que hoy en muchos lugares enseñan. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos comer de la palabra todos los días. Un ejemplo: cuando nos levantamos, nos lavamos, nos cepillamos, luego tal vez nos tomamos un vaso de agua, pero después de unos minutos, ¿qué empezamos a sentir? Hambre. La barriga empieza a gruñir pidiendo ya la tortillita, los frijolitos. ¿Qué sucede, hermanos, si ya son las 10, 11, 12, 1 de la tarde y no hemos comido? La cabeza nos empieza a doler. El cuerpo empieza a desmayarse. Ahora, ¿cuándo el cuerpo se empieza a sentir bien? Cuando empieza a comer. Y cuando está lleno, ¿cómo nos sentimos? Fuertes. ¿Por qué? Porque ya nos llenamos de la comida material. Entonces, así sucede en lo espiritual. La única manera de ser llenos del Espíritu Santo es por medio de la palabra de Dios, de estarla comiendo todos los días. Y eso incluye oración, eso incluye ayuno, eso incluye tener una comunión con Dios todos los días. Por ejemplo, Apocalipsis, vamos al último libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí la bendición, ¿para quién es? Es para los que guardan, los que oyen y guardan la palabra. Vuelvo a leer este versículo. Bienaventurado el que lee. Si usted lee, es bienaventurado. Y luego, y los que oyen las palabras de esta profecía, o sea, de este libro, de esta Biblia, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Vea qué importante, hermanos. Es oír la palabra, es guardar la palabra. Qué importante. Porque ahí está la bendición. La bendición no es para aquellos que solamente tienen una Biblia pero no la leen. No, la bendición
es para aquellos que la leen y guardan. Por eso la pregunta es hoy, ¿qué tiempo pasamos con la palabra? ¿Le damos tiempo a la palabra? Usted no me dejará mentir. Muchos cristianos se están volviendo viscos porque todo el día, el santo día, están con el celular. Todo el día. Y de la palabra de Dios no hay nada. Nada hay de la palabra de Dios. ¿Cómo es tu relación con la palabra? ¿Qué relación tienes con la palabra? Segunda cosa que el creyente ha olvidado, el ayuno. Nos cuesta ayunar. ¿Por qué? Porque ayunar no vas a comer por unas horas. Vas a orar. Vas a estudiar la palabra de Dios. Porque el ayuno no significa solamente no tomar agua o no comer comida. No, incluye el estudio de la palabra. Incluye la oración. Porque si nada más te encierra en no comer, pero estás dormido, no lees, no oras, entonces ese no es ayuno. Ese es un mal paso. Eso es un mal paso. Y eso es lo que te hace daño. Vamos a ver Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 33 al versículo 35. Dice: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y le dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? El 35. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Los fariseos estaban usando una nueva táctica y fue para interrogar a Jesús, y fue acerca de la costumbre del ayuno. Dijeron: los discípulos de Juan el Bautista siguen la práctica. Escuche bien. Dios no quiere que sigamos una práctica. Dios quiere una adoración. Por eso decía al principio que el ayuno es un acto de adoración, donde estamos reconociendo a Dios lo que es Él. Hoy muchos ayunan para que Dios le dé algo, le dé sanidad, le dé un nuevo trabajo, X. Pero no, ese no es el principio del ayuno. El principio del ayuno es un acto de adoración donde rindo mi carne, mi ser, mi cuerpo, espíritu a Dios. Y le digo: Dios, aquí estoy. Y si ayuno, no lo hago para que me dé o me supla las necesidades. Lo hacemos como un acto de adoración. Si lo haces como una práctica, pero no lo haces como una adoración a Dios, no es correcto. Y los seguidores de los fariseos hacen varios ayunos ceremoniales. Es lo que le dijeron a Jesús. Dijeron: dice, pero con tu discípulo no es así. O sea, los discípulos no ayunaban, se la pasaban puro comiendo y bebiendo. Aleluyas, qué sabroso, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque andaban con el maestro. Pero llegó el tiempo cuando el maestro, cuando Jesús fue quitado, subió al cielo. ¿Qué hacían los discípulos? Ayunaban. ¿Qué hacía la iglesia? Ayunaban.
Jesús responde diciendo que por el momento no había razón para que sus discípulos ayunaran mientras que Él estaba con ellos. ¿Por qué? Porque Él era el que hacía todo. Los discípulos solamente eran espectadores. Pero cuando Él se fuera, cuando Él fuera arrebatado, esto es violentamente por la muerte, entonces ayunarían como una expresión de dolor. Entonces, este es el significado del ayuno. Una expresión es como cuando alguien pierde un ser amado, un ser querido. Hermanos, cuando alguien pierde un ser amado, se le va el hambre. No tiene deseo de nada. Así es el ayuno. El ayuno no es una catafixia, no es algo a cambio. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es un acto de adoración a Dios. Lo hago porque reconozco que Él es Dios. Pero mire, el ayuno, cuando ayunamos, ¿qué observamos? Yo observo que cuando ayuno, el ayuno me hace más sensible al Espíritu Santo, más sensible a la presencia de Dios cuando ayunamos. Pero cuando no ayunamos, el servicio estuvo muy feo. Hoy no me gustó la alabanza. Hoy el pastor ya se tardó en la predicación. ¿A qué hora va a tardar? ¿A qué hora termina? Muestra de que ese cristiano no ayuna, porque es insensible, no ayuna. El ayuno nos hace sensible a la voz del Espíritu Santo, a la presencia de Dios. Hermanos, el ayuno debilita al viejo hombre y fortalece el nuevo. Por eso es importante que recuperemos esto que el cristiano ha olvidado. Tercer cosa que el cristiano ha olvidado: vigilia. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios de la vigilia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué dice? Cuando dice ser sobrios, está diciendo ser serios en nuestros pensamientos, que debemos adoptar un enfoque realista ante la vida. Nos habla de ser inteligentes tocante a las estratagemas de Satanás. Pero si no leemos la palabra, si no ayunamos, si no practicamos la vigilia. Ahora, la vigilia no es solamente cuando la iglesia se reúne aquí un día, que nos pongamos de acuerdo y estar aquí. Es una parte, también hay vigilia. Pero la vigilia que habla aquí, primera de Pedro 5, 8 y 9, es el cuidado, la relación mutua, continua, que cada creyente debe tener con Dios por medio de la palabra y la oración. Esa es la vigilia. Ser sobrios en nuestros pensamientos, adoptar un enfoque realista ante la vida, de ser inteligentes tocante a las estratagemas de Satanás, la astucia. La Biblia dice que debe haber una constante vigilancia. Hay que vigilarnos. O sea, uno mismo. Hacer una pregunta hoy:
comí la palabra de Dios hoy. Oré. Hermanos, debe haber una destreza para hacer frente a cada ataque del maligno. Y aquí el adversario es descrito como león rugiente, que busca a quien devorar. Ahora mire, el diablo se dice que tiene diferentes voces. Uno, a veces el diablo acude como una serpiente e intenta seducir a la gente a la corrupción moral. No, no es malo que hagas esto. Mira, pues él lo hace, ¿no? Ahí está, no pasa nada. Dos, Satanás a veces se disfraza como ángel de luz e intenta engañar a la gente en el reino espiritual. Por eso, mire, el diablo, esto que voy a decir es real. El diablo viene a la iglesia, pero no es cristiano. Él está ahí. ¿Por qué cree usted que esos pensamientos que usted tiene a veces, ay, pastor, se está tardando? Es que el diablo está diciendo, y te congoja, y te da cosquilla, y manda el mariachi, y te canta en el oído, y estás dormido. Se disfraza como ángel de luz, intenta engañar a la gente en el reino espiritual. Por ejemplo, muchos casos que se ven, a veces que salen ahí en las redes sociales, de congregaciones que supuestamente hay milagros. Y una vez, ahora sí, en conferencia con un evangelista, yo le dije, hermano, le digo, yo no creo en esos milagros que tú dices que Dios está haciendo a través de ti. ¿Cuál es el clásico milagro? La mano, no, ahí va. El pie. Le digo, mire, hermano, vete al Seguro Social. Hay gente entubadas. Hay gente que están en terapia intensiva. Por favor, ve ahí y ora por ellos. Y ahí vamos a ver si realmente los milagros que tú dices que Dios hace son milagros de Dios. ¿Pero qué? Le sacatean. Porque ahí es ver la realidad. Pero acá engañan a multitudes. Ahora, una pregunta muy importante: ¿cómo voy a resistir y estar firme cuando vengan estos ataques? La única manera de lograrlo es mediante la oración y la palabra de Dios. No se logra como muchos dicen, yo te ato, Satanás. No lo puedes atar, hermano. Muchos han atado al diablo y el diablo sigue haciendo de las suyas. El único que lo va a atar es el Señor en el milenio, y solamente por 1000 años. Y después lo va a sacar y digo, Señor, ya no lo saque. Ya hizo destrozo ese animal. El único que lo va a desatar va a ser el Señor después de 1000 años. Hoy muchos cristianos andan atando al diablo. Hermanos, no es así. La única manera de lograr la victoria, de resistir y estar firmes, es a través de la oración y la palabra de Dios. Por eso siempre estamos invitando, hermano, venga a la oración. Porque yo le aseguro y se lo firmo que en su casa es difícil que ore. Difícil. No tenemos fuerzas en nosotros mismos para oponernos ante el enemigo.
Pero el actuar con firmeza en nuestra fe, en nuestra dependencia del Señor, sí podemos resistirle. Pero solos somos derrotados. Cuarta cosa olvidada por el creyente, la oración. Efesios, capítulo 6, versículo 18. Dice: orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Se ha olvidado. Aquí en la iglesia local, en la congregación local, hemos tenido como norma los miércoles, llegamos a las 5:30, ocupamos media hora de oración y empezar a las 6. Los domingos igual, 8:30, empezamos media hora de oración y terminamos a las 9. Pero ¿qué sucede? Como pastor conozco mis ovejas. Este lado se llena en las mañanas en la oración, pero de este lado están como 2, 3. Vienen llegando ya cuando vamos ya con la segunda alabanza. Se les ha olvidado la oración. ¿Qué digo los martes y los jueves? Ayer estuvimos 10 en la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar por todos los hermanos. La oración debe ser continua, no esporádica. Debe ser un hábito, no un acto aislado. Debemos ser constantes en la oración. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que se alcanzan las victorias. A muchos se les hace fácil decir: pastor, le pido un favor, ore por mi hijo porque es marihuano. ¿Que yo le vendo la marihuana? Pastor, le pido oración por mi esposo porque es un diablo, me pega. Todos le piden al pastor o le piden al encargado de la oración. Hermano, le pido que ore por mi familia. Bueno, ¿y usted por qué no ora? La oración debe ser continua, no esporádica. Debe ser un hábito, no un acto aislado que, ay, bueno, hoy tengo bronca, ahora sí, Señor, ayúdame, guárdame. Solamente entonces, no. No, dice que debemos ser constantes en la oración, porque es a través de la oración que se alcanzan las victorias. Hermanos, la oración trae poder a nuestras vidas y trae paz a nuestros corazones. Alguien dijo que una iglesia de rodillas es más alta, de rodillas. Una iglesia de rodillas es más fuerte que un ejército de pie. Hermanos, solo de rodillas se ganan las grandes batallas, no hay de otra. ¿Quiere ver un hijo cambiado, un esposo cambiado, una esposa cambiada? Doble rodillas. Un creyente que no come la palabra es un creyente sin fuerzas y sin discernimiento espiritual. Un creyente que no ayuna se le dificulta ser más sensible al Espíritu Santo y a la presencia de Dios.
Un creyente que no está vigilante es engañado fácilmente por la astucia de Satanás. Un cristiano que no ora no tiene poder ni paz en su vida. Iglesia de Cristo, escúcheme. Es necesario volver a las sendas antiguas. Iglesia de Cristo, no hay métodos, no hay varita mágica. Algo que en la escuela de música siempre eso lo tenemos como regla cuando estamos dando alguna clase. Decimos al alumno que la única manera para aprender, tocar bien, claro, hay un método, viene escrito, las lecciones, pero ese método lo puedes tener ahí, pero si ese método no lo estudias, no puedes aprender. Y no hay varita mágica para que de un momento a otro toques bien. Así aquí en la iglesia. La única manera para testificar la palabra de Dios es a través de estos principios, como lo hizo la iglesia primitiva. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra, el ayuno, ser vigilante y orando en todo tiempo. Solamente. ¿Queremos nosotros ver la gloria de Dios en nuestras vidas? ¿Qué necesitamos? Practicar estos principios que como creyentes a muchos se nos ha olvidado. Pero hoy Dios nos ha hablado y nos ha recordado nuevamente de la importancia de estos 4 principios. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este nuevo recordatorio que nos has dado. Yo sé que muchas veces ya nos has hablado sobre este tema, pero hoy quisiste nuevamente traerlo a nuestro corazón para guardarlo, encarnarlo, practicarlo, vivirlo un día a la vez. Tu pueblo está en tus manos y la única manera, Señor, de ser más fuertes y más altos es a través de la oración, la palabra y así también ese ayuno como ese dolor, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.